Bueno, pues nada, ¿cuál va a ser la ruta para el día de mañana y qué opinión le merece la velada rosa que se está organizando sobre la avenida Zapata? La velada rosa no tengo conocimiento, pero si se van a expresar tienen todo el derecho. En un país democrático no puede haber ninguna restricción ni ningún impedimento. Ustedes lo han visto en la Cámara de Diputados, aun cuando los que pertenecen a este movimiento están representados aquí en la Cámara de Diputados y van a expresar abiertamente su opinión de manera clara, explícita. No quiere decir que quienes simpatizan con esa parte de nuestro país no se manifiesten. Qué bueno que lo hace, porque cuando vamos a discutir un proyecto de reforma electoral estamos hablando de democracia. Y finalmente, si entienden los partidos políticos que el concepto originario de la democracia es el poder del pueblo, pues hay que hacerle caso a lo que dice una parte del pueblo. Sí, diputado, y pues ya se sabe cuál es el resultado de mañana, ¿no? Los PAN, PRI, PRD, MC van en contra de esta reforma, no hay constitucional, sale una, pues digamos, muy ligerita, no la que esperaba el presidente. ¿Ustedes sienten que le fallaron y qué esperan, qué responsabilidad tendrán ustedes que una vez que se pongan en funcionamiento todas estas leyes pudieran no funcionar? No, lo mismo sucedió con la reforma eléctrica, Mago. Durante 30 años en nuestro país hay que reconocerle a los dirigentes de los partidos políticos del PAN, PRI, PRD, que se esforzaron mucho en convertir a sus partidos en partidos descoloridos. Ya no hay color, el PRI fue rojo, ahora parece más azulado, el PAN era un azul intenso, fuerte, que Gómez Morín se sentía orgulloso de él, Castillo Peraza, otro de los grandes intelectuales y ideólogos del Partido Acción Nacional, y se convirtió en un azul pálido. Y luego el PRD pues nunca alcanzó a tener un amarillo intenso, le faltó fijador, y ahora tenemos una mezcolanza en la que no atinan bien a bien qué hacer. Entonces, nosotros por congruencia, por consistencia, porque así debe de ser, porque ayer lo vieron con la marcha, y yo escuché durante toda la marcha muchas expresiones donde nos decían a nosotros, a los legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia, que no deberíamos de doblarnos. Y no solo eso, y acá está mi querido amigo Leonel Godoy, no solo eso, sino que no se convierta nuestro movimiento y los políticos en políticos descafeinados, políticos light, políticos fit, que son esos políticos que hicieron suyos todo este, digamos, enriquecimiento de los modismos occidentales a nuestro vocabulario, a nuestro español, pero ¿qué es lo que reflejan? Políticos sin convicciones, pragmáticos, políticos que se confunden sin ningún rubor entre todos los demás políticos, se olvidan del pueblo, y nosotros no. 86% de los mexicanos están a favor de una reforma electoral. 61% de mexicanos quieren que permanezca el Instituto Nacional Electoral ciudadanizado, alejado de cuotas y de cuates, que ya no tengamos producto de los acuerdos de los partidos políticos, como sucedió en el 2013-14. Y aquí déjenme abrir un paréntesis, nada más para recordarle al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al PRD, pero sobre todo a los mexicanos, de una minuta que llegó en esa época y que suscribían Lorenzo Córdoba, entonces un consejero verdaderamente consistente y congruente, no en lo que pasó años después, que finalmente fue contagiado con lo que él mismo estaba en contra, de lo que suscribió la exconsejera Marvan. ¿Qué decía esa minuta? Decía que esa reforma electoral era una reforma electoral regresiva, que atentaba contra el sistema electoral mexicano, que rompía con la posibilidad de consolidar el sistema electoral mexicano, que privilegiaba los intereses de los partidos, que lo iba a hacer mucho más costoso los procesos electorales, que iba a tener duplicidad porque los organismos electorales
realizaban las mismas funciones que le estaban dando en ese momento al Instituto Nacional Electoral, que era un retroceso convertir las elecciones en elecciones nacionales y no elecciones a partir del concepto federalista. Todo eso lo dijo una persona que hoy sale y que encabeza parte de este movimiento rosa, y está bien. Para él, cambiar de opinión es retroceder. Para nosotros, continuar en nuestra ruta es confirmar la transformación de México. En el pasado, ser un buen negociador era llegar a buen acuerdo, repartir cuotas, te tocan 2 consejeros. ¿Qué hizo el entonces coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados, Beltrones? Bueno, pues ¿cuántos necesitamos? 9, no alcanza para todos, hay que hacer 11, por eso hay 11 consejeros. No fue por cuestiones electorales, técnicas, de habilidad para garantizar una mayor posibilidad de tener un organismo electoral ciudadanizado, imparcial. No fue por eso. Fue para repartir cuotas. Por eso se hizo. Y por eso empezaron a crecer de manera descomunal el costo operativo del instituto. Porque en aquella época, favor con favor se paga, no amor con amor se paga, era favor con favor se paga. Y el favor se pagaba con moches, con dinero. Y si nos dicen mañana que fallamos, sí, le fallamos a la partidocracia, le fallamos a los acuerdos cupulares, le fallamos a la concertación, le fallamos a todo eso que es contrario a la democracia. Y se los digo plenamente con mi vicecoordinador, el sentimiento que tiene toda la bancada de la coalición Juntos Hacemos Historia. Los ideales no se traicionan, no vamos a traicionar al pueblo. Él nos dio el mandato de garantizar un proceso de reforma electoral que garantizara redundo, más barato, sin duplicidad de funciones, que los consejeros respondan al interés ciudadano y no al interés de los partidos políticos. Imagínense qué cómodo sería para la mayoría decir, pues vamos a tener 3, ¿no? Nos va bien. ¿Y vamos a tener el control? No lo vamos a hacer. Oiga, se dan un balazo en el pie porque disminuir el costo de los partidos políticos, Morena se lleva más del 40%. Tampoco. Es el dinero del pueblo de México. Entonces, preferimos 1000 veces, de cara a la nación, a los mexicanos, expresar honestamente, con convicción, con congruencia, nuestra posición con relación a la reforma electoral, que repito, 86% de los mexicanos están a favor de ella. Diputado, le quitan el reparto a los partidos políticos, ya no les van a tocar 3 o 2 o los que sean a cada uno, pero se queda concentrado en las manos de unos cuantos, sería en este caso Morena y sus aliados. Y la segunda era de preguntarte, ahora que hablabas de descoloridos, hoy JP Morgan dicen que la oposición no se le ve futuro para el 2024, que podrían perder las elecciones. JP Morgan dijo eso, miren nada más. Bueno, miren, la iniciativa de reforma constitucional que hoy fue aprobada en comisiones, que ya es dictamen y que mañana será sometido al Pleno, es lo que nosotros tenemos en principio como convicción. Que al igual que sucede, luego queremos imitar a los países extranjeros, especialmente en este modelo de democracia norteamericano. Bueno, en ese modelo de democracia norteamericano se eligen, para empezar, no hay un Instituto Nacional Electoral, se integran los organismos electorales cuando hay elecciones. Segundo, que la mayoría de los cargos en los estados de la Unión Americana, incluso los secretarios que van a formar parte del gabinete de los gobernadores electos, son electos a través del voto. No se diga los fiscales y el resto de la estructura de procuración y administración de justicia, y en materia electoral es lo mismo. Y nosotros lo que queremos es eso, que voten, que se puede perfeccionar el mecanismo de la elección directa en democracia participativa con base en un organismo electoral ciudadanizado, lo podemos hacer. Pero no hicieron eso, y no lo hicieron no porque no estén convencidos, tampoco hay que engañarnos, es porque son rehenes unos de otros.
Nadie quiere ceder porque no, ya negociaste con el gobierno. Ya te hiciste amigo de Nacho Mier y por eso vas a votar. Algo te dio. Entonces, ¿qué pasó con la reforma a la Guardia Nacional? Una diputada valiente logró conmover a sus compañeros y decir, pues hay que apoyar la reforma al quinto transitorio para garantizar que estuviera la permanencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. Y así lo fuimos construyendo, pero eso y ponía en riesgo la coalición Va por México. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues los llamaron, los condicionaron, y para que se mantenga su coalición, pues es necesario que voten en contra. Aun cuando saben que es en beneficio de México, aun cuando fortalece el régimen democrático de partidos, aun cuando garantiza un organismo electoral más ciudadanizado, aun cuando garantiza reducir los costos, y todos están de acuerdo, aun cuando le da certeza a las acciones afirmativas y a las cuestiones de equidad de género. A pesar de todo eso, prefieren votar en contra. Pero no solo eso, imagínense, lo más grave para un partido político, que se debe a los ciudadanos, al voto de ellos. Va a haber elecciones solamente por conveniencia práctica, por sentido práctico, deberían de votar a favor. ¿Con qué cara van a salir mañana? Por eso, finalmente, el día de mañana, que cada quien asuma su responsabilidad y la consecuencia que deriva a votar en contra de un proyecto que tiene el respaldo popular, y que cada quien asuma su responsabilidad. ¿Por qué son descoloridos? Pues porque se fueron, quedaron muy expuestos al sol. JP, pues es real, lo vimos ayer. Para nosotros es una ratificación de la emoción social, de la energía social que gira en torno al proyecto de la Cuarta Transformación, sin lugar a dudas, y así es, en torno a la figura, al carisma, a la consistencia, a la congruencia, al liderazgo de un hombre de excepción en términos políticos, que en México podrá gustar a muchos y disgustar a algunos, pero que es un hombre que difícilmente podrá haber en los próximos años, o no ha nacido, yo no lo conozco, tuve en suerte compartirlo, la lucha con él, Andrés Manuel López Obrador, y lo que vimos ayer es un testimonio, porque los mexicanos, más del 65%, en casi todas las encuestas, lo ponen con una aprobación como no había tenido en su cuarto año de gobierno ningún otro presidente de la República, él entrando ya en el quinto año de su gobierno. Entonces nosotros estamos muy orgullosos, de verdad para nosotros sí es un honor, no es una oda, no es un discurso solamente lisonjero, es una convicción real, y la que compartimos nosotros, y por eso estuvimos ayer, pues es la que comparte solamente ayer más de 1.200.000 mexicanas y mexicanos. En ese tema, buenas tardes, Abigail Cruz de la revista Abusos. Preguntarle, la vicecoordinadora del PAN en el Senado va a interponer una denuncia en contra precisamente de la marcha por el uso de recursos públicos. ¿Qué diría usted al respecto, y de algunas otras organizaciones que no las dejaron avanzar, que incluso dice que los golpearon? El caso de Frena. Quisiera saber su opinión, gracias. Miren, con todo respeto, no tengo el gusto de conocer a la senadora, pero yo le expreso todo mi respeto. Tiene tanta libertad en este país que hasta puede ir a poner eso. Pues vinieron aquí sus compañeros de la ultraderecha, se reunieron, pues ella, ¿por qué no va? Además es legisladora, es electa, pues ella tiene, por el pueblo, tiene una representación, y nosotros respetamos su opinión. Ahí están los tribunales, serán los que diriman.